Bueno, muchísimas gracias. Es un honor estar aquí en Argentina, en Buenos Aires. Iniciamos la gira hace unos días con Agustín y con Nico en Córdoba, donde tuvimos una muy cálida y gran recepción. En Rosario se desbordó Rosario. También fue una fantástica oportunidad para juntarme con amigos argentinos a quienes seguía muchos de ellos en redes. Y aquí también puedo ver rostros que ya me son familiares, que la pandemia permitió acercar mediante la digitalización. Así también un cariñoso saludo a Estela Viver, mi agente de ventas aquí, mi representante literaria, si es que lo puedo decir de alguna manera. Así que gracias, Estela, por estar aquí presente. Así es. Bueno, hay mucha gente querida, respetada también por mí. Ya Nico y Gabriel me han relevado de los saludos correspondientes, sin dejar de decir que estoy muy contento de que estén aquí presentes. Ahora, ¿qué es Neoentes? Neoentes es un libro que nace en respuesta a la complejidad del mundo que vivimos, pero es una complejidad que atenta contra el bienestar, la naturaleza y la condición del ser humano. Esa fue mi gran motivación. En 2016 yo era un profesor de universidad en ESAN, es una escuela de negocios en el Perú, y me encontré con este concepto de cuarta revolución industrial. Y fue un concepto que transformó mi quehacer académico, porque dejé de investigar temas que eran absolutamente irrelevantes, como cadenas globales de valor, sistemas de innovación, todas las cosas que nadie lee y que son publicadas en los journals científicos, y entré a dar una batalla abierta especialmente contra el futuro que se nos pretende imponer. Mi gran motivación, y siempre lo digo porque es la más absoluta verdad, es que yo salgo a la cancha porque no quiero que mi hijo viva en un mundo tan asqueroso como el que se está presentando. Esa es mi gran motivación. Gracias. Así que es así como surge Neoentes, que es un neologismo, ¿no?, que hace alusión a todas estas nuevas criaturas que ya vemos en las calles de Buenos Aires y que no solamente están en Buenos Aires, sino en todas partes del mundo, pero que la tendencia indica que esta deshumanización, ¿no?, estos experimentos morfológicos, estos experimentos procreativos, la tendencia indica que pueden empeorar. Y es ahí donde entro a denunciar en el libro qué es lo que está pasando. Se me ha acusado muchas veces de teórico de la conspiración, y eso obviamente es un ataque gratuito de amebas que no tienen la capacidad de entender lo que yo estoy escribiendo. El concepto nace de todos aquellos, y lo digo con absoluta certeza, de todos aquellos que ignoran profundamente cuál es el estado del arte en la tecnología actual, especialmente en las tecnologías convergentes. La gente tiene que ser más cuidadosa al momento de apuntar su dedito acusador y decir, este sujeto no sabe lo que está hablando. Realmente estamos en un momento muy, muy tenso, donde la tecnología se está orientando no al servicio del ser humano, sino donde el ser humano se está poniendo al servicio de la tecnología. Y esa inversión es muy peligrosa. Ahora, cuando empecé a hacer Neoentes, lo primero que traté de entender fue qué es el ser humano. Y esa es la gran pregunta con la cual yo parto. ¿Qué es el ser humano? De hecho, da origen al primer capítulo del libro. Y aquí tuve que hacer, y de hecho esto retrasó 1 año y medio la publicación del libro, porque tuve que estudiar filosofía antropológica, que es esa rama de la filosofía que trata de abordar esta pregunta de qué es el ser humano. Y concluí que, no pude incorporar a todos los autores porque sería imposible, tendría que hacer un tratado, pero el ser humano en general lo podemos, plantearlo en 2 sentidos. Desde una naturaleza, que es el ser humano desde la naturaleza propia del ser humano, y a partir de esa naturaleza, la condición o experiencia de vida del ser humano. ¿Cómo vive el ser humano el mundo? De acuerdo a esa estructura genética, biológica, anatómica, fisiológica, psicológica. Entonces, cuando hablamos de naturaleza, hablamos de estos componentes, es decir, lo más relacionado a la biología, a lo natural, el iusnaturalismo que mencionaba Gabriel, que es recogido a través de la realidad. Es una realidad que no necesita de explicaciones ni teorías. Es ahí como se caen estas patas de la ideología de género, que es un absurdo que trata de crear una nueva realidad a partir del lenguaje. Aquí no, nosotros estamos respaldados por la evidencia empírica, por la realidad, por la ciencia, por la fe,
por todas partes. Es también lo que decía Nicolás de por qué les estamos dando duro, ¿no? A pesar de ser movimientos casi marginales en los grandes medios de prensa, en el Estado, en la universidad, donde tenemos la mayor parte de las puertas cerradas. Es porque a nosotros nos respalda la verdad. Punto. Y así va a seguir siendo. Ahora, de esa naturaleza que yo les mencionaba, surge la condición o experiencia vital del ser humano. Y esta experiencia se refleja en cosas que solamente el ser humano hace. El ser humano es la única especie que registra su pasado, ¿no? Podemos recurrir a la historia. Ninguna otra especie lo hace. Somos una especie que es capaz de filosofar, de interpretar esta realidad que nos rodea, de entenderla, ¿no? El concepto de idea de Platón, estas imágenes que recogemos de los objetos y cómo las trasladamos en conceptos y las vamos agrupando, concatenando para describir y hacer sentido del mundo que nos rodea. Y también desde esa filosofía y de esa historia, una capacidad estética que solamente los seres humanos tenemos, que se traducen, por ejemplo, en la música de Mozart o en la pintura del Giotto di Bondone, ¿no? En la literatura. No voy a decir Mario Vargas Llosa porque le tengo tirria, pero vamos a hablar de otros buenos autores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos cosas que nos hacen ser humanos. Claro, la teoría política indica que podemos ser, bueno, Aristóteles decía que éramos un zoon politikon, ese animal político, ¿no? El adulto, el hombre adulto que en la polis griega gestionaba los temas de la cuestión pública, de la cosa pública. Podemos hablar desde la teoría económica del Homo economicus, desde la teoría neoclásica, que es la dominante. Ese ser que toma decisiones racionales de compra y venta, donde maximiza recursos, optimiza la asignación de los recursos, y que es el discurso que peligrosamente ha llevado al liberalismo a un reduccionismo que puede liquidarlo. En ese sentido, una crítica al liberalismo, al libertarianismo, sería la necesidad de complementar esta teoría, ¿no? Este punto de partida del ser humano como un ser racional, como también un ser trascendental, un ser espiritual, un ser que va más allá de la mera satisfacción de necesidades físicas. Tenemos también necesidades espirituales, necesidades de conocimiento. Y, bueno, ¿en qué estaba? Perdón, se me para. En la necesidad de conocimiento, ok. Entonces tenemos estos tres componentes, ¿no? La historia, la filosofía, esta dimensión trascendental también que se expresa a través del arte. Eso nos hace ser humanos. Ahora, en estos momentos existe un discurso tecno-optimista muy intenso. Desde los organismos multilaterales, organismos que no tienen capacidad de, ¿no? Un poder legítimo como foros, como el Foro Económico Mundial, ¿no? Algunos hablan del Club de Bilderberg. Bueno, ustedes pueden encontrar, el hecho es que hay varias organizaciones y varios espacios donde el poder político y parapolítico se reúne para gestionar lo que va a pasar en el mundo. Eso es Davos finalmente, una cumbre para ver hacia dónde nos llevan estos grandes dueños del planeta. El punto es que son organizaciones excluyentes que atentan contra el bienestar de las personas, pero su discurso tecno-optimista indica que sí, que están luchando por nuestro bienestar, por nuestros intereses, por nuestra felicidad. Y esto no es correcto. Piensen entonces en esta idea de que a partir de este discurso tecno-optimista, que es motivado por el desarrollo tecnológico acelerado y disruptivo, en tecnologías como por ejemplo la inteligencia artificial, que en su versión más perfecta, si es que proyectamos al futuro, podría teóricamente, vamos a decir, reemplazar al ser humano en toda toma de decisiones. Esto obviamente es una construcción teórica o una proyección teórica, pero no deja de ser posible. Un futuro donde los algoritmos decidan absolutamente todo por nosotros. Hoy de alguna manera ya lo vemos, desde las películas de Netflix, ¿no? Cuando Netflix nos recomienda con sus algoritmos, según el uso que damos, qué películas o series nos gustaría ver, hasta el uso del Waze. ¿Cuántos usan Waze acá y le hacen caso a Waze para que los lleve por las calles de Buenos Aires u otras partes? Bueno, poco a poco vamos tercerizando decisiones. Quizás más adelante ya sean decisiones de carácter laboral. Mira, según tu perfil tú puedes trabajar en esto, en esto y en esto. Mira, según tu perfil tú puedes equipararte genéticamente, no sé si el concepto de matrimonio se mantenga, con esta y esta persona. Incluso ya no necesitarías teóricamente ir al mercado, es decir, el concepto de libre mercado moriría
porque sería tan perfecta la toma de decisiones del algoritmo que ha sido entrenado una y otra vez para que de acuerdo a tus datos biométricos, a tus movimientos, a la gente con la cual te reúnes, etcétera, ya los algoritmos sepan cuál es tu carga calórica y a partir de esa carga calórica llegue un dron todos los días a tu cubículo para darte tu ración calórica de papilla, de quién sabe. Obviamente esto es una exageración, o es un concepto de ciencia ficción, pero quiero que entiendan que esa posibilidad puede existir y eso es lo grave. Hay otras tecnologías que son disruptivas. Yo abordo la inteligencia artificial y la segunda, la edición genética con técnica CRISPR, que es una técnica tan precisa que nos permite editar genes con precisión de relojero. Pónganse a pensar que el ser humano tiene más o menos 6.000 millones de nucleótidos. ¿Okay? Un virus tiene 5.500, 6.000. Es para que se den una idea de la complejidad de nuestra biología. En esos 6.000 millones de nucleótidos que se organizan en pares, es decir, 3.000 millones de pares de nucleótidos, ese conjunto de nucleótidos va a conformar genes. Y los genes nos dan o nos permiten desarrollar ciertas características, nos otorgan ciertas características. Imagínense encontrar un par un par de nucleótidos entre 3.000 millones. Más fácil sería encontrar una aguja en un pajar, literalmente. CRISPR, con una precisión de relojero, ubica el segmento, ¿no?, del gen que se quiere cortar, va a ese segmento, corta esa parte deficiente o que se quiere modificar y la reemplaza con un segmento que puede ser ya desarrollado en laboratorio. Entonces, por ejemplo, si es que lo utilizamos en buena medida, es decir, un servicio de la tecnología al ser humano y no al revés, podríamos hacer maravillas. En ese sentido quiero dejar en claro que mi posición no es tecnofóbica. Yo no soy un neoludita, no soy un anarco-primitivista, como quieren ridiculizarme los progres estúpidos. Yo soy un tipo que cree en la ciencia y la tecnología en la medida que esa ciencia y tecnología nos sirven. ¿Cuántos avances médicos han permitido que hoy disfrutemos de una gran calidad de vida? Maravilloso que sigamos en ese aspecto. El punto es que con esta edición genética nosotros podemos entrar a terrenos que son muy peligrosos. Sí, podemos curar, por ejemplo, enfermedades monogénicas, como, no sé, pues la fibrosis quística, que es una enfermedad terrible, en la cual a las personas se les va literalmente secando los pulmones, no pueden expandirlos y mueren de asfixia. Debe ser terrible. Bueno, técnicamente no se ha hecho todavía en seres humanos, o por lo menos no que sepamos. Técnicamente esta técnica genética podría cortar ese gen deficiente, porque es una enfermedad monogénica causada por un gen deficiente. Cortas ese gen, lo reemplazas por un gen bueno y esa persona podría vivir bien. ¿Quién podría estar en contra de eso? Yo creo que nadie, ¿no? Entonces, si esa es la función de la tecnología, yo estoy totalmente adentro. Pero ¿cuál es el problema? Con edición genética también podríamos empezar a jugar, a crear nuevas formas de vida. Podríamos empezar a combinar genes de especies distintas y ya los centauros, los minotauros o las medusas ya no serían ciencia ficción, sino que serían una realidad. Hoy estamos todavía lejos de eso, pero la posibilidad técnica, y esto es lo importante, existe. He ahí el problema. Técnicamente es posible. Las famosas quimeras, es decir, la combinación de un ser con material genético de 2 o más especies. O podríamos empezar a diseñar niños por catálogo. No, quiero que mi hijo, que ya sea así, que más adelante lo voy a mencionar, como una especie de producto, vamos a diseñar un bebé por catálogo. Esto parece ciencia ficción, ya se hace, con algunas características del ser humano. Y poco a poco vamos desnaturalizando al ser humano. ¿Por qué digo y por qué empecé con la idea de naturaleza y condición del ser humano? Fíjense en lo siguiente, a partir de esta naturaleza, bípedos, ¿no?, podemos liberar nuestros brazos, las manos, podemos hacer esto, es decir, modificar objetos. A partir de este dedo en realidad surge toda la civilización, porque pasamos de una lógica de supervivencia a una lógica de creatividad. El hombre empieza a crear cosas. Bueno, piensen que a partir de un cambio en esa naturaleza, necesariamente va a haber un cambio en la condición o experiencia de vida del ser humano. Les pongo un ejemplo muy aterrizado. Pongamos que mediante manipulación genética se crean los seres humanos mamíferos marinos. Somos seres humanos delfines, ¿ok? Estamos especulando, haciendo un ejercicio de ciencia ficción. Y empezamos a colonizar los océanos. Y empezamos a construir ciudades en los océanos.
¿Cómo sería nuestra comunicación? Yo cuando hablo debajo del agua, ¿hablo igual? ¿Suena igual? ¿No? ¿Han tratado de decir te amo debajo del agua? ¿Han tratado de cantar cuando están sumergidos en una piscina? Las ondas sonoras viajan a una velocidad distinta. La gravedad es distinta, el tacto es distinto. Un cambio en nuestra naturaleza es un cambio en nuestra experiencia de vivir como seres humanos. ¿Qué pasaría con las poesías? ¿Qué pasaría con la música? ¿Sería lo mismo? ¿Qué pasaría con la historia? También cambiaría. ¿Qué pasaría con la filosofía? ¿Cómo interpretamos el mundo desde el océano? Es otra cosa. Por lo tanto, si tú modificas genéticamente al ser humano, necesariamente modificas su naturaleza, su condición o experiencia de vida, y al modificar su experiencia de vida, modificas otra cosa que son las instituciones. Esas instituciones que recogen la realidad del día a día de la condición o experiencia vital del ser humano. El matrimonio, la familia. ¿Cómo sería el matrimonio, por ejemplo, en un mundo donde ya el ser humano no interviene en la procreación? Piensen, por ejemplo, en niños que son concebidos en probeta, donde no existe padre y madre, sino que se ha obtenido material o se han obtenido gametos de donantes, no, exactamente, o sea, no hay una procreación natural. Y ese niño nace y, por ejemplo, es puesto en un útero artificial que ya existen, los úteros artificiales. Ya se han hecho experimentos en YouTube, de hecho puedes ver el experimento que se hace con corderos en el hospital de Filadelfia en los Estados Unidos, donde 8 corderos durante más de un mes y medio fueron llevados en este proceso de gestación y que por protocolo del experimento tuvieron que ser sacrificados. Lo mismo se repitió en el Instituto Weizmann de Ciencias en Israel en julio del año pasado con 250 embriones de ratón. Y los 250 embriones fueron llevados durante 6 semanas de gestación sin ningún problema. El periodo de gestación de los ratones es de 11 semanas. 6 semanas sin ningún problema. Pudieron haber continuado, pero el protocolo de investigación exigía acabar con esos embriones a los 6 meses. Estos úteros artificiales ya se están haciendo en la Universidad de Twente y Eindhoven, en Holanda, con un financiamiento de 12 millones de euros de la Unión Europea. Todo documentado en el libro, por si no me creen, las fuentes ahí claramente establecidas. Ya se están creando úteros artificiales para seres humanos. Y ya existen nanas artificiales en China, ya se han creado nanas artificiales, es decir, ese ser vivo, no sabemos si es un ser humano, ¿no?, que es cosechado de un útero artificial, porque ya no se puede decir que hay parto, se cosecha ese ser vivo, y es puesto en este cubículo con algoritmos que van a monitorear su temperatura, su peso y que automáticamente le van a ir suministrando su dosis de nutrientes, de proteínas, de carbohidratos, de minerales, etcétera, etcétera. ¿Cómo surge un niño al mundo bajo esas condiciones? ¿Qué pasa con el concepto de matrimonio? No sirve, se vuelve irrelevante. ¿Qué pasa con el concepto de familia? Ese niño, ¿quién va a ser el papá? ¿Quién va a ser la mamá? ¿Quién va a ser el hermano? ¿Los primos? ¿Cuál va a ser la historia de ese ser humano? Su genealogía. Y afectivamente, ¿cómo va a crecer si constantemente ha sido, ¿no?, criado en un entorno sin humanos? Bueno, ahí se van dando cuenta que un cambio en esta naturaleza es un cambio en su condición y eso es un cambio en sus instituciones. ¿Y por qué creen que esta progresiva corrupta ataca los conceptos de matrimonio y familia? Porque nos están preparando para un cambio tecnológico que no es expuesto a la sociedad, que no es informado a la gente, pero hacia eso nos apuntan. Yo estoy convencido, y esta es una opinión personal, de que ya existen avances científicos que van en esa línea y que no han sido comunicados. Y no han sido comunicados, pero ya si actúan con tanta seguridad es porque ya algunos pasos importantes en esa dirección han dado. Por eso se habla de familias multiespecie, familias multiparentales, ¿no?, matrimonios de cualquier cosa. Ahora te puedes casar con tu estación de tren, con un árbol, te puedes casar con lo que se te ocurra, te puedes casar contigo mismo. A ese nivel de absurdo hemos llegado. Aquí el problema sería que incluso estos casos, que son tan absurdos, probablemente sean idiotas que han conseguido ahí para que actúen esta situación, ¿no?, y digan, sí, yo me voy a casar conmigo mismo o yo me casé con un árbol. El propósito, independientemente si es genuino ese supuesto matrimonio, es el mensaje que se da.
Eso es lo importante. Si es fabricado o no, si es ficticio o no, eso es irrelevante. La imagen, el mensaje va a ir a la sociedad. ¿Pero a qué segmento de la sociedad? Niños, adolescentes y jóvenes. El lenguaje, la narrativa del progresismo asqueroso no va contra los adultos. Nosotros somos una cuña, nosotros somos una barrera contra su enfermedad. Esto va a la destrucción abierta de niños, adolescentes y jóvenes. Y por eso los cazan estas hienas desde las escuelas, desde los kindergarten, en las universidades, en los colegios. Salen y las calles están bombardeadas con simbología arcoíris, ¿no? Que es el trapo más repugnante que yo he podido ver en mi vida, por todo lo que representa. Y el adoctrinamiento es constante. Prenden la televisión, la misma basura, una y otra vez. Ustedes no pueden dejar de comprender cuán efectiva es esta maquinaria de adoctrinamiento que aplasta una y otra y constantemente a estos niños que están recibiendo todas estas ideas, estas imágenes en el cerebro y se les impregnan. Y así es como terminan después, a los 13, 14 años, yendo a un registro civil en España porque ya es legal para cambiarse de género. Y la ley lo avala. Hoy en España un muchacho de 16 años, una chica de 16 años, puede ir al registro civil y cambiarse el género sin cirugía, sin aprobación, simplemente porque se le ocurrió. Acá también, imagínense. Entre los 14 y los 16, con autorización de los padres. Entre los 12 y los 14, 12 años. Estamos hablando de niños. Entre los 12 y 14 años, con autorización judicial y autorización de los padres. Y si los padres quieren combatir esa decisión, ¿qué dice la norma? Bueno, se tomará siempre en importancia, ¿no?, el bienestar del niño. El Estado se ha vuelto un Estado predatorio, criminal. Ojo con esto, no subestimar lo que están haciendo. Están combatiéndonos directamente, están destruyendo nuestro bienestar, están destruyendo nuestra felicidad. Y van por lo que más queremos, que son nuestros hijos. Así que bueno, haciendo esta vuelta por la edición genética, tenemos esta tecnología que también puede modificar nuestra naturaleza. Y al modificar nuestra naturaleza, nuestra condición. Cuenten la nanotecnología, la robótica, la computación cuántica, la impresión en 3D, blockchain, ciencia de materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas tecnologías al servicio de la demolición del ser humano. Ahora, hay gente que piensa que esto es maravilloso. Hay gente que dice, es maravilloso, ¿no?, superar estas limitaciones naturales y sí, fusionarnos con la tecnología. Y ahí surge esta idea del transhumanismo que mencionaba Gabriel. El transhumanismo es una ideología que en realidad no tiene un origen específico. Podríamos decir que el uso moderno de esa palabra surge en la década de los 50 con Julian Huxley, que era el hermano de Aldous Huxley, que era el autor del Mundo Feliz, Brave New World. Y Julian Huxley era un gran biólogo evolucionista británico, presidente de la Asociación Británica de Eugenesia, primer director general de la UNESCO, para que vayan viendo las conexiones, ¿no? Y en este texto, ¿no?, New Bottles for New Wine, nuevas botellas para un nuevo vino, sugerente el título, él sostiene que el transhumanismo debe ser la respuesta a las limitaciones del ser humano, a las limitaciones naturales. Y él le da esta definición actual de transhumanismo, que es esta ideología que busca mejorar, entre comillas, al ser humano, aplicando tecnologías al ser humano. ¿Mejorarlo cómo? En lo físico, en lo intelectual, en lo cognitivo e incluso, para que vean el absurdo, en lo moral. Creen estos sujetos que modificando la naturaleza, la arquitectura natural del hombre y de otras especies, inmediatamente o automáticamente en algún momento nos volveremos seres más morales. Esta es una ridiculez que no tiene ni siquiera respaldo en lo empírico, porque el ser humano también tiene, el compás moral del ser humano también se desarrolla a través de su interacción con el entorno, no solamente es genético. Ahora entonces, vayan pensando en todas estas tecnologías, en esta idea del transhumanismo que nos busca mejorar. ¿Por qué nos busca mejorar? 3 grandes objetivos. Superlongevidad, vamos a aspirar a la inmortalidad, pero poco a poco vamos a ir extendiendo la esperanza de vida. Superinteligencia, somos seres realmente, algunos transhumanistas, consideran que somos despreciables, somos un producto
pobre y limitado del proceso de evolución natural, y que por lo tanto lo ideal es fusionarnos con cables, chips, discos duros, memoria RAM para potenciar este intelecto y envolvernos literalmente en máquinas más eficientes. El concepto de humano no existe. ¿Por qué? Porque el transhumanismo es profundamente antihumanista. El transhumanista detesta al ser humano. ¿Ok? Y finalmente el super bienestar, porque de nada te sirve ser súper longevo y súper inteligente si tu calidad de vida es una basura. Pero acá hay un problema. El compás moral de Occidente ha cambiado o está cambiando, eso se busca. Antes el concepto o el compás moral de Occidente era ese compás moral fundado sobre el judeocristianismo, que establecía distinciones o valoraciones axiológicas en base a categorías como el bien y el mal, lo justo o injusto, lo bello y lo grotesco. Hoy no, hoy el compás moral es el utilitarismo, que es esta corriente que surge con Jeremy Bentham en 1782, padre del utilitarismo, que sostiene que el ser humano está gobernado por dos grandes amos, el placer y el dolor, y que todo lo que haga el ser humano va a ser en función de maximizar ese placer y minimizar ese dolor. ¿Ok? Bueno, para eso lo que Bentham dice es que tenemos que establecer categorías o rankings, qué placeres o utilidades son superiores y qué sufrimientos o dolores también son superiores, y sobre esa base vamos a decidir. Fíjense qué importantes son las ideas en este sentido. Ya no tomamos decisiones en función del bien o el mal de esas funciones, sino en función a la utilidad y al placer que nos generan. Por eso es que van viendo en esta juventud especialmente que es una juventud poco solidaria, poco dada al otro. Es una juventud que cada vez se orienta más al yo primero, yo segundo, yo tercero. Una generación que es más, vamos a decir, más egoísta, que piensa constantemente en la autogratificación y el consumo constante, que no tiene ningún respeto por lo anterior, por lo pasado, porque lo antiguo es despreciable, lo viejo es despreciable. Se venera lo nuevo y se venera la innovación. Es la palabrita que les encanta, ¿no? Lo novedoso, esta idea de cambiar por cambiar, pero sin ningún propósito, sin ninguna dirección. Cuando ese utilitarismo prevalece, dejamos de pensar en el otro. Ya no voy a tomar una decisión sobre el bien o el mal, porque esa decisión, que pudiese ser buena moralmente, podría afectarme a mí. Mis intereses podría generarme dolor, sufrimiento. Entonces, ya ese no es el criterio. Voy a tomar decisiones bajo este parámetro. Y ahí empezamos entonces en una sociedad que cada vez se va fragmentando más, porque se va hiperindividualizando. Vean cuán desconectados están los jóvenes. Y yo paso por Buenos Aires y me sorprende. La cantidad de neoentes que hay en la calle es increíble. Realmente jóvenes que están completamente desafectados y desconectados del entorno. Y sumen a eso la crisis económica, la crisis política, ninguna esperanza de salir adelante. Son gente, y no quiero ser duro con lo que voy a decir, pero probablemente en 10, 15 años eso ya no estén, porque van a decidir por la ley de eutanasia y hacerla efectiva. Porque nadie quiere vivir bajo esas condiciones. Se están generando todas las condiciones para la autoeliminación. Bueno, entonces piensen en estos objetivos: super longevidad, super inteligencia, super bienestar. Y aquí entonces vamos a esta idea de progreso. Es necesario que nos modifiquemos porque hay un ideal de progreso. Pero este ideal de progreso es muy interesante porque es un ideal de progreso que para progresar, para alcanzar ese bienestar material, para alcanzar ese placer en la tierra, ese paraíso terrenal, tienes que dejar de ser humano. Y esto le dicen, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Cómo lo puedo cotejar? Vean todos los casos trans en estos momentos. ¿Qué se les promete a los jóvenes? ¿No? A través de la sexualidad. Ejerce tu sexualidad, vas a ser feliz acá, vas a tener un mundo, ¿no? Vamos a decir, dado por lo digital, donde vas a tener acceso a todos los recursos. Mentira, es una mentira tras otra y tras otra. Ahora, cuando pensamos en este ideal de progreso, entonces el progresismo globalista, que lo voy a definir para que quede claro, ¿qué es el progresismo? Se dice que es neomarxista, y es cierto. Se dice que es gramsciano, es cierto. Pero no solamente el progresismo es de izquierdas, y esta es una distinción fundamental. Nico mencionaba a la inmencionable guatemalteca que promueve la derecha diciendo que hay que luchar contra el comunismo, contra Castro, Chávez, Maduro. Ya me tienen harto con la misma cantaleta.
una y otra vez, ya la sabemos de memoria. Pero al momento de avanzar las agendas arcoíris no tienen ningún problema. Ojo con esa derecha, esa es la derechita tibia y cobarde. ¿Por qué? Porque sí, pueden estar en contra del comunismo, pero siguen promoviendo todas las agendas de la tóxica bandera arcoíris. Y no nos sirven, no nos sirven. Son enemigos finalmente porque por inacción o por ignorancia van a terminar haciendo que todo caiga. Porque finalmente lo que importa no es el modelo económico o político, lo que importa es el ser humano y qué está en función o al servicio de ese ser humano. Ahora, dentro de todo el progresismo entonces es aquel movimiento, ¿no?, cultural, político, económico, que busca la reforma utilizando como instrumentos de reforma y de cambio la ciencia y la tecnología. Eso es un progre, en esencia. Entonces ahí van a encontrar que los progres de derecha y de izquierda se parecen mucho, porque ambos son anticristianos, ni siquiera ateos. Anticristianos. Los dos aman la ciencia, reemplazaron a Dios y veneran a la diosa ciencia. ¿Dónde está tu evidencia científica? ¿Quién publicó ese paper? No tienes ninguna autoridad. Siempre apelan a esta falacia de autoridad por una ciencia que ya dejó de ser ciencia en muchos casos. Incluso en los templos que antes se consideraban templos del saber, como las mejores universidades del mundo, donde todos estos científicos en planilla reciben las conclusiones por adelantado, $100 millones para hacer su investigación y donde tienen que acomodar el método, la revisión literaria y todo, para que todo eso calce con la conclusión. En eso estamos. Entonces, fíjense, estamos en este proceso de demolición de la verdad, en este proceso de posverdad, donde ya los hechos dejan de ser relevantes porque la ciencia también ha capitulado, ¿no?, y los sentimientos pasan a ser prioritarios. Esta es la época o la perspectiva del relativismo, que el relativismo te dice que no se pueden establecer verdades absolutas. Pero aquí hay un problema y vamos a hacer un experimento, un ejercicio aquí empírico para refutar esta idiotez de que no existen valores absolutos. Si yo digo, ¿quiénes están a favor de las corridas de toros? Algunos van a levantar la mano y otros no la van a levantar. Pero hay un dilema moral que les inclina a ustedes a tomar una posición sobre la otra. Si yo exacerbo ese dilema moral y les digo, ¿quién está a favor de la pena de muerte? Unos van a decir, yo sí, estoy a favor, otros en contra. Cada uno tendrá sus consideraciones. Si yo les digo, ¿quién está a favor de masacrar a un niño de 3 años a patadas en la cabeza por placer? ¿Quién levantaría la mano? Un progre. Un progre te levanta la mano, porque su compás moral está completamente destruido. Tú pregúntale eso a un jovencito hoy, a un niño que ha sido adoctrinado desde la escuela, que se le enseñó a ser neomasculino, se le enseñó a ser un aliade. Y estos muchachos con ese compás moral utilitarista podrían justificar eso. Y en eso ya estamos, porque hoy es más virtuoso, es más digno ir a salvar a los huevitos de las tortugas en Costa Rica que evitar que se licúen seres humanos en el vientre materno. Así que no es para reírse. En un mundo normal esos valores absolutos existen porque existen, la verdad absoluta existe. De otra manera, nuestras civilizaciones jamás se hubiesen podido desarrollar, porque tiene que haber un consenso, vasos comunicantes, estándares que nos permitan entendernos. Cuando empezamos a vaciar de contenido el lenguaje, ¿no?, y utilizamos palabras que construyen realidades inexistentes, mujer trans, eso no existe. Hombre trans, no existe. Es una construcción a partir del lenguaje de una realidad que no existe. Y vamos a decir, esta utilización del lenguaje para vaciar de contenido las palabras está hoy dirigida principalmente al concepto de ser humano, porque estas tecnologías hoy buscan redefinir y reconfigurar lo que somos como especie. Y si no me creen, ahí entran las agendas del transespecie, transexual, transgénero, transraza, transedad, transbotánico, transcapaz, transeconómico, transacadémico, transfuncional, trans, puede meterle cualquier idiotez que ustedes deseen. Pero todo es relativo. Entonces, ya dejaste de convertir al ser humano en algo que es definible, esa naturaleza y esa condición que yo señalaba, sino que puedes convertir al ser humano en una plastilina, en una masa, que a partir de esa ciencia y tecnología tú puedes empezar a modificar. No sé si van siguiendo el hilo de todo lo que estoy planteando. Perfecto. Voy a retomar esta idea un poquito más adelante. Vamos a ir
a las agendas. ¿Por qué? Porque les decía este ideal de progreso que para progresar te exige dejar de ser humano, ¿no? Ok. ¿Qué desafíos se plantean entonces para justificar esta transformación? Bueno, ahí entra toda la agenda arcoíris. La agenda madre de ese arcoíris es el terrorismo verde, el famoso, ¿no?, alarmismo climático, que de ciencia tiene poco y de pseudociencia y de política tiene mucho. Porque, ojo, tampoco vamos a decir, uy, estos, ¿no?, ¿cómo se dice?, negacionistas del clima. No, 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 no. A mí me gusta la verdad. El hecho es que el clima cambia, eso es un hecho científico verificable. Mañana va a ser otro clima, va a ser otra temperatura, y en un año más, el 21 de marzo o el 20 de marzo va a tener otra temperatura y va a tener otro, ¿no?, otro clima. Y sí es cierto que durante la historia el clima ha cambiado, ¿no? De hecho, menciono un pequeño espacio en mi libro sobre, por ejemplo, el periodo cálido en Roma, ¿no?, durante la época medieval, donde subieron y bajaron las temperaturas 2-3 grados Celsius. En la época medieval subieron hasta 2-3 grados Celsius. Lo que hoy ya nos están diciendo que en 100 años va a ser la catástrofe de Occidente, o no de Occidente, del mundo. Y el punto es que es cierto, el ser humano sí deja una huella, una impronta en el medio ambiente. Eso es obvio, es verificable por cualquiera. ¿Utilizamos recursos? Sí. ¿Dañamos cuencas de ríos? Sí. ¿Contaminamos el océano con plásticos? Sí. ¿Deforestamos? Sí. ¿Sobrepescamos? También. Pero de esa misma manera, también reforestamos. También tenemos criaderos de peces, ¿no? La capa ártica ha duplicado el tamaño. La población de osos polares es el doble de lo que era hace 20 años. No se dice. Pero ¿cuál es el punto? Yo no quiero negar que el ser humano produzca un daño sobre el planeta Tierra, pero que el clima lo cambie el ser humano, eso me parece científicamente es absurdo. Hay que tener 2 dedos de frente para pensar que nuestra acción tiene más poder que la radiación del sol. ¿Qué es más fuerte, el sol o nosotros? Es que es de dos, o sea, hay que tener 2 dedos de frente. Y si a eso le sumamos los ciclos de vapor, las nubes, que tienen una impronta mucho más fuerte que nuestra intervención, nuestro poder de influencia. Y se habla de los gases de efecto invernadero, es cierto, pero también hay métodos de captura de esos gases que ya funcionan. Entonces es una gran mentira. ¿Por qué? Y aquí está la clave y aquí empiezo a articular lo político, lo no teórico, lo filosófico, sino cómo aterrizamos toda esta filosofía en lo práctico. El cambio climático plantea, y esta es la clave, un riesgo existencial. Este es el punto clave. Si no hacemos nada, la plaga humana, no lo dije yo, lo dijo David Attenborough, el famoso zoólogo de la BBC, el abuelito de pelo blanco que era suavecito, y aquí están los delfines nadando en el océano. Entonces nadie diría, este señor nos va a hacer daño. Bueno, este sujeto piensa que somos una plaga. Y no es el único que piensa que somos una plaga. Entonces, el riesgo existencial se plantea desde la perspectiva que esta plaga humana, que utiliza una herramienta llamada capitalismo, ¿por qué creen que es tan satanizado el capitalismo? Que extrae recursos y en esta lógica, ¿no?, de crecimiento, de mayor reinversión, etcétera, finalmente altera a la madre tierra, porque hoy la tierra es una diosa también, y a partir de esto se podría generar este riesgo existencial. Por lo tanto, cualquier medida que esté orientada a minimizar, mitigar, reducir o impedir la materialización de ese riesgo existencial está moralmente justificada. Y la pregunta, y aquí vamos a entrar a lógica pura, y vamos a ver cómo se van conectando todas las agendas. ¿Qué se hace con las plagas? ¿Qué se hace con las plagas? ¿Se exterminan o se controlan? ¿Y cómo podemos controlar a la plaga humana? Obsesión del arco iris con el sexo y la reproducción. Si alguien encuentra una falla en mi lógica, me interrumpe con toda confianza y lo debatimos en vivo. Ojo con esto. Riesgo existencial, justificación moral, plaga, sexo, reproducción. Todo en el progresismo, todo en el arcoíris es sexo y reproducción. ¿Cuál es tu mérito? Soy trans, ya tienes trabajo en el Estado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Educar a todos en la inclusión. Todos tienen que ser aliades. Y así nos vamos. Estas mujeres trans, ¿no?, que le revientan la boca a mujeres biológicas, que las destruyen las carreras de los 100 metros planos, que están destruyendo los certámenes de belleza. Acaba de salir un transformer tailandés,
¿no? ¿Qué dirige? El concurso de Miss Universo. ¿Qué ha pasado con Miss Universo? ¡Pum! En picada. ¿Qué ha pasado con Disney? Porque Disney está proscrito. Sugiero que todos, por un deber moral, proscriban Disney de los canales de televisión de cable. No consuman esa basura, que es basura para sus hijos. ¿Qué pasó con las acciones de Disney? 50-60% en picada. Cosa que celebro profundamente, espero que quiebren. ¿Y qué pasa con DeSantis? Les ha quitado ese estatus especial que tenían porque eran como una mini monarquía en Florida. 0 privilegios. Y están cayendo en picada. Eso es lo que tenemos que hacer con toda la gente que atenta contra nuestros hijos. Es un deber moral. Yo a veces no entiendo, discúlpeme que me salga un poquito de esto, cómo la gente no reacciona frente a estas cosas. Es que a mí me genera una ira enorme. Yo sé que está mal decir que lo que me motiva la lucha contra esta gente es el odio. Sí, a mí me motiva el odio contra esta gente. Pero para que no me digan, como decía, ¿cómo es que cada día estás más amoroso con el odio? Bueno, somos un par de románticos, pero no te lo tomes en serio. Pero también me motiva mucho el amor a mi hijo. Entonces hay una compensación ahí. Bueno, piensen en ese futuro, ¿hacia dónde estamos yendo entonces? ¿No? Vuelvo entonces a la agenda del medio ambiente. Aquí entran las agendas de control, las subagendas de la agenda verde, que es la más financiada de todas, no por nada. Aborto. ¿Qué hace el aborto? ¿Aumenta la población? ¿Necesito evidencia científica para probar que 2 más 2 es 4? No, no aumenta la población. El problema del aborto es otro, aparte de tener este efecto directo, empírico, irrefutable de que la población no suma, que es que cosifica al ser humano. El aborto transforma al ser humano por decreto de sujeto de derecho a cosa, pero por un plumazo. Y ahí están, ojo con los que estén apoyando el aborto, porque están siendo funcionales, independientemente de las buenas intenciones que puedan tener. Porque sí, estos progres criminales parten de excepciones que tratan de convertir en norma. Todo lo tratan de generalizar. Y sí hay casos donde yo creo, si el juramento hipocrático le dice a un médico que siempre tiene que salvar todas las vidas posibles, en casos excepcionales realmente, donde tienes una niña que fue violada por cualquier sujeto y está embarazada, y ese niño, si el parto lo da, no le puede, sino que de hecho le va a producir muerte. Yo en ese caso, muy específico, lamentablemente voy a tener que tomar una decisión donde no va a haber 2 ganadores. Pero es un caso muy, muy puntual, ¿no? Esa es una opinión personal por si acaso. Pero a lo que voy es que esto no se puede generalizar. No es que tengamos aborto on demand, como dicen, ¿no? Que aborto porque quedé embarazada, porque no me gusta, bajo el criterio utilitarista. Uy, no me voy a poder ir de vacaciones. Aborto, no hay problema. Va contra mi placer, va contra mi utilidad. Ok, el aborto entonces cosifica. Y si no me creen, ya se está, ¿no? ¿Qué se hace con las cosas aparte de botarlas? Yo puedo romperlas, pegarlas. Ahí están los experimentos con embriones de 14 días de edad. Ya se hacen esos tipos de experimentos donde se cortan embriones, se les inyectan sustancias, se les modifica. Una cosa, ojo, ese embrión ya dejó de ser un ser humano, es una cosa. A ese punto hemos llegado. Pero no solamente eso, cuando vamos al supermercado, vamos a una tienda y queremos comprar un celular, podemos comprar un celular según sus características, ¿no? Su memoria RAM, la velocidad de su procesador, la marca, el color, el diseño, la cámara, cuántos lentes tiene, etcétera. Y van a tener distintos precios, unos van a valer más, otros van a valer menos. Si hoy voy, ¿no? con este derecho inexistente de ser padre, no existe tal derecho, el de ser padres o el de tener familia, eso no es un derecho. Entonces llega una pareja, ¿no? de homosexuales u heterosexuales, da lo mismo, y van y dicen, queremos tener un hijo, y compran un hijo. Si no tienen presupuesto, ese niño les va a costar, ese producto humano les va a costar $7.500, $8.000, si es que lo mandan a fabricar en Nigeria. Pero si lo mandan a fabricar en Suiza, ese mismo producto va a valer $150.000, $200. ¿Dónde está la lógica que no sustenta esto que estoy diciendo, que ya se nos está instrumentalizando y cosificando? No solamente eso, yo también, de acuerdo a mi poder adquisitivo, puedo mejorar el producto. Lo que mencionábamos, el tema genético. Puedo solicitar que tenga cierto color de pelo, o cierto color de ojos, o que tenga cierto sexo. Si hay ofertón y me ofrecen 2 por 1, puedo tener gemelos. Y así sucesivamente. Es gravísimo lo que está ocurriendo. El ser humano ha sido reducido a una cosa.
Y cuando tú reduces al ser humano una cosa, ves las atrocidades que hoy se manifiestan en todo el mundo. Aquí en Argentina, lamento decirlo, es probablemente el país de la región donde más he visto este avance. Es evidente en las calles, es muy evidente. Invitaría a algunos a que fueran a Hungría y compararan la situación. Budapest es la Atenas del siglo XXI, es otra cosa. Segunda agenda, LGBT, ideología de género, educación sexual integral. La educación sexual integral es cáncer, es veneno puro. No importa cuánto adorne el progre esa basura va a terminar disolviendo a sus niños. Porque lo que busca no es generar diversidades, inclusiones e igualdades. Mientras más azucarado el discurso progre, peores son las consecuencias, más nefastas y dolorosas son las consecuencias para la gente de a pie. Y fíjense, la agenda LGBT, bueno, la educación sexual integral afecta, ¿no?, la identidad de estos niños. Por eso es que estamos viendo ahora cómo va aumentando el porcentaje de jóvenes que ya no se identifican como heterosexuales. Y para eso aporto también 2 encuestas clave que están en mi libro, que todos pueden consultar, donde Ipsos y Gallup, que son 2 encuestadoras que nadie puede decir que son nuestras, hacen estudios de largo plazo. ¿Qué descubren? En resumen, que si vamos a decir, en la generación X, entre los nacidos entre el 65 y el 80, la mejor generación de la historia a la cual yo pertenezco, entre 4,5% y 7% de estos jóvenes se identificaban, o estas personas se identificaban homosexuales. Entre 4,5 y 7%. Hoy, la generación millennial, post-millennial o generación Z, los muchachos que hoy tienen 16, 17, 18 años, el 21% se identifica como no heterosexual. 2 cosas, de 4 o 5% pasaste a 20% en 12 años. Y ojo, ya no es que ni siquiera sean homosexuales, sino que el ser humano ya es una masilla. Son transespecie, transraza, transedad, triples binarios, no fluidos, etc. Son cualquier cosa menos seres humanos heterosexuales. ¿A qué voy con esto? Que la ideología de género sí es alimentada por la educación sexual integral, que busca destruir la orientación y la identidad sexual de nuestros niños. No es otra cosa. Si a mí el Estado viene y me impone eso, yo voy a ver cómo lo combato hasta las últimas consecuencias. En el Perú, mi país, esa basura todavía no se aprueba. El aborto no está aprobado en el Perú. El matrimonio gay tampoco está aprobado en el Perú. Porque cada vez que quieren salir a amenazar con eso, 500.000 de personas salen a las calles. Y les recuerda quién tiene el poder. A pesar de todos sus avances. Bueno, vuelvo entonces a esta idea. Lo que se hace en nombre de la diversidad, inclusión e igualdad es promover, y esto es clave, promover comportamientos sexuales no heterosexuales. Uy, y aquí hay otra clave. ¿Los comportamientos sexuales no heterosexuales conducen a la procreación? Y si yo digo soy hombre, heteropatriarcado, presunto violador, ¿no? O sea, eres lo peor de la sociedad. Ser hombre hoy, me imagino a los muchachos, a los más jovencitos, aquí tengo a uno, un niñito, allá también tengo unos jóvenes. ¿Qué se siente ser joven hoy? Ahí hay 2 muchachos más. ¿Cómo la sociedad gradualmente los va criminalizando? Ahí hay un chico que me dice que sí. ¿No sientes esa presión? ¿Que te molestan por el solo hecho de ser hombre? ¿Sí? Miren, un niño. No tiene nada, no le ha hecho nada a nadie. Y ya lo están jodiendo. Y ya lo están atosigando. Y buscan perseguirlo para modificarlo. Claro, ser hombre hoy es un crimen. Y si eres mujer, bueno, aplausos a las feministas que lograron todo lo contrario, que hombres castrados hoy lideren sus actividades. Entonces, la actividad heterosexual, o sea, la actividad sexual no heterosexual no es conducente a la procreación. Ergo, ¿qué pasa con la población? Se controla. Si encuentran nuevamente alguna falla en mi razonamiento, me lo avisan. Feminismo, otra. Ojo con las feministas. Entiendo que se quiera reivindicar a la mujer a lo largo de la historia. Sí, es cierto, es empíricamente verificable que han sido afectadas en la historia. Pero también es cierto que han sido queridas, protegidas, amadas por sus esposos, por sus abuelos, por sus padres, por sus hermanos. Que me digan acá las chicas, las más jóvenes,
si sus padres son violadores, sus hermanos son violadores, sus amigos son violadores o violadores en potencia. O dígame lo contrario si es que no son los primeros que salen a protegerlas. Ok, ahí está. Cuando en el Perú sacaron esta infame campaña por redes donde dijeron Perú país de violadores. Y es así como, por eso es que me dicen no odies, yo los odio profundamente, porque hacen tanto daño. Son gente tan perversa, tan inescrupulosa. Son capaces de vender a sus madres por mantener la mínima cuota de poder que tienen. Por eso es que la peor escoria de nuestras sociedades dirige nuestros países hoy. Porque son los peores. Son los únicos que serían capaces de hacer lo que se está haciendo ahora. ¿Qué es el feminismo? El feminismo no es otra cosa que la criminalización y castigo del comportamiento sexual masculino natural. El resto es lírica. Mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Somos más, 1 billón de pie. Lo de que le decía a los violadores. Claro, se empodera a la mujer ¿de qué manera? Castigando al hombre, lo que mencionaba hace poco. ¿Y qué pasa si por ejemplo, una ley hoy ya existe, donde una mujer simplemente puede interpretar a una chica, puede interpretar, uy, me miró feo, me está acosando, lo voy a denunciar a la comisaría y lo meten preso a ese muchacho? Dígame si eso no está ya plasmado en la ley. Leyes espurias, completamente ilegítimas, ¿no? Negociadas e implementadas por un grupúsculo de corruptos que no representan los intereses del país, no representan los intereses del pueblo. Y no solamente en Argentina, este fenómeno es hemisférico, está en todos los países. Porque eso es otra cosa. Uy, qué curioso sería, bueno, uno que otro país que tenga esto, pero todo es una plantilla estándar, lo cual nos dice que esto no es espontáneo, esto tiene una dirección arriba, general, global. Bueno, entonces, ¿qué pasa si el muchacho dice, uy, si la veo no me va a salir esta y me va a decir que yo la estoy acosando? Tienes lo que ya ocurre en los Estados Unidos, 7 millones de incels. ¿Qué son los incels? Jóvenes hasta 28 o 30 años, involuntary celibates, hablando de celibato. Muchachos que nunca han tenido una experiencia de ningún tipo con ninguna chica. Ni siquiera se relacionan en contacto verbal con ellas, porque están aterrorizados. ¿Y qué pasa si el hombre no se acerca a la mujer? ¿Hay procreación? Nuevamente. Vamos a la otra, animalismo y especismo. Esta idea de que los animalitos, miren, yo soy veterinario, yo realmente quiero a los animales, a mí me encantan, siempre he sido criado en casa con perros, o sea, siempre ha sido una cosa de toda la vida en mi casa. Pero eso no significa que yo no sepa poner a los animales en su justa dimensión y valorarlos en su justa dimensión. Un ser humano es siempre superior a un animal en el valor en la valía de su vida. Bueno, hoy lo que pasa es que hoy humanizamos a los animales, humanizamos a los robots. No me creen, ya está esta androide Sofía, que fue creada por Hanson Robotics, que en el 2017 el gobierno de Arabia Saudita le otorgó un pasaporte. Y con esto le otorgó todos los derechos a un androide, que es lo que tiene un ser humano. Es decir, si yo le meto un lapo a Lucía y le saco la cabeza, yo me puedo ir preso, porque goza de los mismos derechos que todos los seres humanos. Nuevamente, algo que parece absurdo, que parece irrelevante, que parece hasta gracioso. Vean poco a poco cómo nos van metiendo en esta lógica donde van equiparando moralmente a los animales, robots, seres digitales con los seres humanos. Si no me creen, una investigadora en Leicester, en la Universidad de Leicester en Inglaterra, sosteniendo que para combatir el cambio climático, lo ideal es que ya no tengamos hijos físicamente, sino que tengamos bebés Tamagotchi, bebés digitales, y que así vamos a formar lazos afectivos y que va a ser igualito, no va a haber ninguna diferencia. Van viendo cómo se van articulando todas las agendas. ¿Ok? Entonces, si yo elevo moralmente al animal o al robot y degrado moralmente al ser humano, lo que le hago al animal o al robot, se lo hago al ser humano. Y por eso es que hoy el aborto es una cosa tan común entre los más jóvenes. Por eso es que no tienen problemas en ir a salvar a las tortuguitas, pero que están dispuestos a marchar con sus pañuelos verdes para demoler y asesinar cruelmente y cobardemente a los más indefensos de nuestra sociedad. Y vamos al último, a la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? Algo similar al aborto, la cosificación completa del ser humano, pero en este caso el segmento poblacional es distinto. Ya no estamos al inicio de vida, sino que nos vamos al fin de la vida, los ancianos.
yo he escuchado varias veces o lo leo en redes entre estos jóvenes deconstruidos, completamente perdidos, sin ninguna identidad, sin ningún norte, sin ningún propósito en la vida, así navegando en la nada del relativismo, diciendo que los ancianos roban oxígeno y que lo mejor sería que los maten. No sé si alguno de ustedes se ha encontrado con este tipo de comentarios. Hoy los ancianos son despreciados porque lo viejo es despreciable. Hoy todo es nuevo, lo nuevo hay que venerarlo, el cambio hay que venerarlo, pero los ancianos, mira, son hasta estúpidos, no saben utilizar el internet, no saben utilizar el celular. Nosotros somos sabios. Claro, ¿para qué están utilizando el internet? Para ver pornografía, ¿no? TikTok, Instagram. Ojo, no quiero tampoco ponerme aquí que yo los uso porque son herramientas de trabajo, ¿no? Y de repente es bueno mantenerte en contacto con amigos, de ese sentido la tecnología ha sido muy buena, pero cuando entras a esta lógica de adicción ya no es buena. Y cuando entras a esta lógica de que porque tienes acceso a esa tecnología eres superior a un segmento de la población, en este caso a los ancianos, eso es mucho peor. ¿Qué pasa hoy con los ancianos? Con este culto a lo nuevo. Son despreciados. Uy, están causando problemas. No sirve, me es inútil, me genera incomodidades y molestias. Mándalos al asilo. Y constantemente son separados de la sociedad. Y ahí surgen de pronto estas leyes, ¿no? Caídas del cielo, las leyes de eutanasia, con música de fondo, un pianito, ¿no? El artista de Hollywood, que obviamente no cobra un centavo por hacer ese aviso, donde dice, no, es una virtud, mátate porque tienes todo el derecho a matarte. Lo mismo pasa con los avisos de los animalitos. No sé si han visto en redes sociales, ¿no? Estos videos cortos, donde el tigre Pedrito le da una lamidita al gatito Mike y suena una música de fondo, ay qué lindos son los animalitos y nos amamos todos. No sé si han visto constantemente estos videos. Bueno, esos videos no están dirigidos a los adultos, están dirigidos a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes. ¿Por qué? Porque el mensaje es, mira, los seres humanos son una porquería, pero mira los animalitos cómo se aman. Nos dan lecciones de moral, son fantásticos. Enséñenle un video a esos muchachos de cómo un grupo de hienas destroza viva una gacela. Se acabó el romance. Enséñenles un video de abortos, o varios. Se acaba la agenda del aborto, porque no es posible tener cara ni espíritu para sostener ese genocidio. ¿Y qué pasa con la eutanasia entonces? Mátense. Y ya están las leyes de eutanasia. En Holanda hace tiempo, en Bélgica también, Canadá que la acaba de aprobar y Canadá que la está extendiendo a niños. Entonces en Canadá va a ser legal que un niño con depresión, porque claro, lo deprimen en el colegio, el niño no sabe quién es, ¿no? Lo van deconstruyendo poco a poco, que en vez de ver profesores, vea estos transformers con ¿no? disfraces raros que van a enseñarles cosas que no tendrían que enseñarles porque son potestad solamente de los padres, que literalmente los van a reconfigurar. Y ese niño entra con depresiones. No te preocupes, vas al psiquiatra y en Canadá va a ser posible que el psiquiatra, con autorización del Estado y autorización de su colegio médico, autorice o diagnostique o recomiende, mira, mátate. Niños. ¿Cómo pudimos llegar a este punto? Y los más jovencitos no entienden que les están dando todas las herramientas con las cuales están construyendo la cárcel desde adentro. Aquí está tu cemento, aquí están tus ladrillos, aquí está tu pala, y empiezan a cavar. Uy, sí, somos libres, somos modernos, abajo el heteropatriarcado, Dios no existe, soy Tony Stark, ¿no? Y pum, vamos armando la cárcel desde adentro. Ahora, ¿cuál sería el propósito? Aquí entonces hablamos abiertamente de un control demográfico. Pero esta tesis del control demográfico no es una creación mía, esto ya se ha dicho, esto es obvio. Hay libros muy reveladores, sobre todo en el siglo pasado, que comentan cómo, o vamos a decir, explican cómo se ha dado esta agenda a lo largo del tiempo. Y tienes evidencia irrefutable, la política del hijo único en China, los programas de salud reproductiva, todos eufemismos, ¿no? Planificación familiar, derechos de la mujer, etcétera, etcétera. Control demográfico, al callo. ¿Qué está pasando hoy con la situación económica, con todos estos mensajes? ¿Los jóvenes quieren tener hijos? No quieren, se quieren comprometer tampoco. Están pensando en sí mismos. Ahora ya no es bueno tener hijos, hay que tener perrijos y gatijos. Van viendo cómo se va modificando. Como bien decía Agustín,
¿no? En su libro La batalla cultural. Sí, es una batalla cultural. Agustín da en el clavo con eso. Pero yo complemento, le agrego un piso, que también es importante. Una batalla cultural, pero en el fondo también una guerra antropológica, que la gente no está viendo. Y aquí no entran derechas e izquierdas, por eso es que para mí el discurso en ese sentido va quedando corto. La tecnología está redefiniendo los ejes políticos. Sin embargo, para que no se enoje mi querido Nico, esos conceptos sí tienen utilidad política, porque la mayoría todavía asocia o entiende qué es lo que es derecha y qué es lo que es izquierda. Así que desde esa perspectiva, políticamente sí tiene una función. Pero la tecnología está borrando esas distinciones. Y por eso es que van a ver que en las clases políticas lo que hay es una coalición de políticos de derecha y de izquierda, salvo contadas excepciones, gracias Juanjo, que están jugando a favor de estas agendas arcoíris. ¿Cuál sería el problema más adelante? A esta lógica de control demográfico, de una lógica neomalthusiana, ¿no? Escasos recursos, mucha población, ¡pum!, vamos a cortar la población. Pero hay otro elemento y ahí entran neoentes, una lógica post-darwiniana. ¿Pero por qué habla raro el peruano? No, es que los conceptos hay que tenerlos claros. Post-darwiniano significa que se supera incluso la tesis de la evolución biológica. Porque hasta Darwin ya es desechado. Porque la evolución biológica es un proceso lento, toma millones de años en que una especie se modifique, es un proceso cruel, el fuerte mata al débil y atenta contra este utilitarismo hedonista, y finalmente es un proceso que no tiene una teleología, no tiene una dirección. ¿Sabemos hacia dónde vamos según el proceso evolutivo? ¿En qué nos vamos a convertir? No sabemos. Bueno, ahí entra la lógica del transhumanismo. No solamente vamos a ser menos, sino que vamos a ser mejores. Pero no todos vamos a ser homo deus, solamente unos poquitos. Los que sobren, la clase inútil de Harari, bueno, ahí tendrá su renta básica universal hasta el día en que se enfríen y dejen de ser una carga. ¿Y cómo se logra ese poder? Utilizando la tecnología. Y ahí entran las tecnologías que yo les mencionaba que ya existen, pero voy a agregar otras que probablemente ustedes no tenían idea y que van a dar sentido ahora a muchas cosas. ¿Sabían que hoy ya se ha hecho en animales, en ratones? Ustedes pueden derivar gametos, células sexuales, espermatozoide y óvulo, de células madre de un adulto. Ya existen embriones que han sido, ¿no?, generados en laboratorio, no a partir de macho y hembra adultos, sino de una hembra adulta que se le saca unas células madre y a partir de esas células madre se deriva espermatozoide y óvulo en el laboratorio. ¿Qué significa esto? Que técnicamente ya también puede ser producido, puede ser hecho en seres humanos, donde los hombres ya no tengamos ninguna función en el mundo. ¿Por qué? Porque las mujeres, ¿no?, van a proporcionar las células madre con las cuales en un laboratorio se van a derivar espermatozoides y óvulos. Nuevas masculinidades. ¿Van entendiendo cómo se va asociando todo? Persona gestante, hombre embarazado. Articúlenlo con lo que les dije de familia multiparental, familia multiespecie, y lo que era el ser humano es que todo esto solo es posible si es que el ser humano deja de ser humano y nos convertimos en cualquier cosa. ¿Dónde está la conspiración entonces, después de esta breve presentación? Y ojo, que es una pequeña fracción de lo que trato en el libro. ¿Dónde está la conspiración? ¿Dónde está la falla en la lógica? ¿Dónde está la falta de evidencia? Porque ojo, no uso blogs, no uso los escritos de Nico, ¿no?, ni los libros de Agustín para que no me digan que estoy ¿no?, parcializado. Utilizo las fuentes del enemigo y utilizo sus fuentes prestigiosas. Utilizo Science, Nature, Journal of Medical Ethics, CNN, BBC, todas sus fuentes, para que no nos digan, uy, es que usaste información. No, usé tu información. Así que si me desacreditas, te desacreditas a ti mismo. ¿Y qué pasaría entonces en un futuro con este tipo de situaciones? Ya existe la ley triparental en el Reino Unido, 2017, que la cito en mi libro, donde tú puedes crear un bebé a partir de 2 óvulos y un espermatozoide que fecunda a los 2 óvulos. En términos prácticos, ese niño tiene 2 madres y un padre. ¿Dónde está la conspiración? Van entendiendo entonces que ya no se trata de conspiración, sino que si empezamos a armar el rompecabezas y la gente tiene idea de lo que está ocurriendo con la ciencia y la tecnología, que cada vez se orienta más hacia fines reproductivos,
con todos estos úteros artificiales, los cigotos, lo que les estaba mencionando, podríamos llegar a un futuro donde perfectamente sea posible tercerizar todo el proceso reproductivo del ser humano en la tecnología, así como los algoritmos, ¿no? Les tercerizaríamos en la toma de decisiones. Qué grave es este futuro. Y si me dicen, pero estás conspirando nuevamente, bueno, si no me creen, vayan y reclámenle a Henry Greeley, este profesor o doctor de biociencias de la Universidad de Harvard, que en su libro escrito en el 2016, The End of Sex, el fin del sexo, Greeley sostiene que en 20, 40 años es perfectamente factible que la mayor parte del proceso reproductivo del ser humano sea tercerizado a la tecnología. Incluso dice, ya no será necesario utilizar los asientos traseros de los autos. Entonces ahora dígame conspiranoico. ¿No? Es muy fácil. Sí, dígame. Yo lo voy a traducir. Sea lo que voy. O sea, ahí está el punto. Es una... Sí, ok, esta es la única pregunta que voy a aceptar. No es inevitable. El avance tecnológico se ha dado, vamos a poner avance entre comillas. Nosotros tenemos tecnologías que se están desarrollando y el cambio tecnológico es ineludible. Aquí no quiero decir que de acá el mundo en 30, 40 años vaya a ser completamente distinto, porque va a ser. Nos guste o no, ese mundo va a cambiar. Y nos guste o no, esas tecnologías van a intervenir con mayor intensidad en nuestras vidas. Pero lo que no debemos aceptar, y ahí es donde yo difiero, sí, primero es que esa definición de progreso no me representa. ¿A quién le representa una idea de progreso donde el ser humano es anulado? Yo no comparto eso. Y dos, una tecnología que sirva al ser humano. Y yo no tengo por qué aceptar los términos en los cuales se me impone ese desarrollo tecnológico. Yo no estoy en contra de la tecnología, nuevamente lo digo, pero sí estoy en contra de los términos en los cuales se me impone esa tecnología y los objetivos que se buscan con la imposición de esa tecnología. Y sí, nadie me garantiza que vamos a ganar, pero por lo menos damos la pelea. El hecho de que estemos aquí ya es una muestra de eso, ¿no? Y lo otro, algo muy importante, y con esto voy a cerrar, que, perdón, agüita. Ah, ya te la tomaste. No. Ah, ya. Perdón. No, ahí nomás. Perdón. Y el solo hecho también de que se entienda que esta es realmente es una batalla por lo que más queremos, por lo que más apreciamos. Es una batalla por nuestros hijos. Por último, digo, si es que perdemos, y creo que esto es lo que tiene que quedar aquí, es que cuando nuestros hijos nos miren a los ojos, le digamos, hijo, yo hice todo lo que pude. Gracias.